El beneficio de las acciones razonadas. No es muy común oír hablar a las personas sobre el hecho de que un acto cualquiera pueda tener unos efectos determinados en la presente vida, y mucho menos refiriéndose a la siguiente. Por desgracia, en Occidente todavía no se ha tomado conciencia del significado de las leyes divinas tan conocidas como son la de renacimiento y la de consecuencia. Y eso, aunque parezca una insignificancia, tiene graves consecuencias para el desarrollo y evolución de los individuos y de la humanidad en común. Aun a los más evolucionados de la mayoría de la humanidad les cuesta cambiar de actitud en su vida cotidiana. Es una monotonía para casi todos. Primero, porque no están preparados para comprender la filosofía culta. Y segundo, porque se encuentran muy cómodos actuando tal y como lo hacen, por lo general egoístamente y disfrutando de los placeres y de todo lo que les rodea. Son pocos, en realidad, los que contactan con una auténtica filosofía o religión, filosofía oculta, y menos aún los que la aplican, aunque la conozcan, los que la aplican a sus vidas, aun sabiendo el gran beneficio que eso supone. Pero lo cierto es que si la humanidad fuese consciente de la gran importancia que tienen los efectos de nuestras actitudes o expresiones, razonaría más sus acciones, sobre todo pensando en el futuro destino. La mayoría de los hechos, las cosas que nos ocurren y de las experiencias de nuestra vida están basadas como efecto en las vidas anteriores. Una pequeña e insignificante causa del pasado puede presentarse como efecto en el momento más inoportuno y convertirse en un gran problema. Pero como además solemos actuar y responder ante las circunstancias por instinto o por costumbre y casi siempre sin apenas razonar, pues ocurre que, claro, volvemos a crear otra causa que por lo general suele volver a afectarnos negativamente. Aunque parezca increíble, una gota de agua vertida en el océano altera en varios aspectos ese mismo océano. Es decir, ya no tiene la misma cantidad ni es de la misma naturaleza dependiendo de la clase de agua que se vierta, que se eche. Eso mismo ocurre con los efectos de los pensamientos, de las palabras, de nuestras acciones y expresiones que a diario hacemos sin razonar. Si dejáramos de actuar por impulso, por instinto o costumbre y razonáramos más, o por lo menos algo, lo que pensamos y lo que hacemos, bien como una nueva y original causa o bien como respuesta a un efecto que nos ha venido del pasado, pues otro y mejor destino tendríamos cada uno de nosotros. Todo en el universo son vibraciones. Todos saben, por ejemplo, sabemos que la música, la telefonía, la luz, todo lo que hay en la atmósfera, las comunicaciones, la voz, los pensamientos, todo eso emite vibraciones. Y nuestras actitudes no son menos causantes de vibraciones sobre las cosas o personas que nos rodean. Una palabra malsonante que salga de nuestra boca puede llegar como vibración al cerebro de una o varias personas receptora de esa clase de vibración. Y si su naturaleza es, por ejemplo, impulsiva o negativa, puede ser causa de una actitud de esa naturaleza por parte de ellas.
de esas personas sobre otras. O incluso puede pasar que esas vibraciones, por ejemplo, una forma de pensamiento, pues puedan quedarse con ellas hasta obtener una respuesta. De esta forma, nuestras causas, sean pensamientos, palabras, obras, van formando una cadena difícil de imaginar en sus efectos, pero cuya respuesta y efecto en todos los sentidos será siempre la misma, la vuelta a su creador, es decir, a nosotros. Y es que lo mismo que una gota de agua vertida sobre un cubo crea unas ondulaciones, esas ondulaciones llegan al borde del cubo y después vuelven hacia el punto de partida, hacia el centro, hacia donde ha caído la gota, pues así nuestras acciones van afectando al mundo de muy diferentes formas para, al final, volver a nosotros con el mensaje de las experiencias que han tenido. Esto, para los que no están muy al día o no conocen nada sobre la filosofía oculta, les costará creerlos, pero para un clarividente está muy claro. Un pensamiento, un mal sentimiento al lado de otra persona que es receptiva a esa clase de vibraciones le influirán. Y si esa persona precisamente está pasando un mal momento y está en un estado negativo, pues le va a perjudicar muchísimo más. Podría ser una simple crítica, cosa que si se razonara no la haríamos. Hay quien piensa que nuestras acciones tienen un efecto grande o pequeño según sean las mismas en ese mismo sentido, pero no es así. Como la gota que colma el vaso, un pensamiento lujurioso de una persona puede alcanzar a un obseso del sexo o a un violador. Y si en ese momento ese violador, por ejemplo, está planeando actuar sobre una mujer, la vibración de ese pensamiento puede hacer que cometa el delito. El efecto de nuestro pensamiento sobre ese violador tendrá efecto durante toda su vida y en relación con todo aquello que el violador haga a otros en ese sentido. Un pequeño donativo, que en parte necesitamos a lo mejor, dado a una persona que está pasando hambre, tendrá mayores o mejores efectos sobre nosotros en un futuro que el donativo importante que por compromiso y de mala gana o por dar esa imagen puede hacer una persona rica. Por consiguiente, no hay norma respecto a que las pequeñas causas tengan pequeños efectos o lo contrario. Lo que existe en el universo es una ley de consecuencia que hace que cada causa tenga su efecto. Y como esa ley está representada y ejecutada por unos seres de gran sabiduría, como son los ángeles, son ellos los que planifican nuestro destino de tal manera que una causa, sea grande o pequeña, tenga su efecto cuando más la necesitamos según nuestro karma y según nuestro desarrollo evolutivo pendiente. Así es que deberíamos tener siempre presente que lo que hagamos en cada momento, lo que expresemos en cada momento, tendrá una relación importante con lo que deseemos hacer y ser en esta vida o en otras futuras. Como podemos ver, es de suma importancia que cada individuo, familiarizado o no con las enseñanzas ocultas, razone sus actitudes y acciones pensando en el alcance que éstas pueden tener en su futuro próximo o lejano. El hombre tiene un poder interno mucho más poderoso de lo que normalmente se piensa, y prueba de ello es que cuando le afectan toda una serie de problemas, se las ingenia y sale adelante superando los problemas. Es más,
A veces su ingenio y sus fortalezas sirven a otros para seguir su ejemplo y obtener buenos resultados en sus negocios. En sentido contrario, hay personas que viven tranquila y cómodamente y no se esfuerzan por cumplir con lo previsto en su destino. Se hacen negligentes y vagos o irresponsables. Pero la ley de consecuencia compensará al de grandes esfuerzos que ha colaborado con el desarrollo de la humanidad y dará lo que corresponda al que, pudiendo progresar él mismo y ayudar al prójimo, no supo o no quiso utilizar lo que el destino le había facilitado para ello. Nuestra vida pasa y nuestras actitudes y acciones suelen ser rutinarias y monótonas porque solo son la respuesta a lo que nos ocurre en cada momento y circunstancia. Son muy pocas las ocasiones en que determinados hechos nos sacan de la rutina para afrontar una situación crítica, y menos aún las que, por determinación propia, decidimos dedicarnos a hacer obras altruistas y benevolentes que puedan beneficiar a los demás. Así es que nos podríamos preguntar, ¿qué destino podemos esperar si actuamos así? Es triste ver a alguien que, además de tener una serie de problemas, no tiene oportunidades de progreso, pero ¿sabemos en qué manera cumplió responsablemente con sus obligaciones en su pasada vida? Esto es como cuando vemos que a una persona le viene un problema y otro después y otro, y decimos, pobrecito, ¿qué habrá hecho este hombre si es muy bueno? No sabemos que es muy bueno porque sufrió mucho en el purgatorio porque había hecho mucho mal en su anterior vida. Y ese mal que hizo en su anterior vida es la ley de consecuencia, basándose en esos hechos malvados, es la que le está trayendo las consecuencias ahora. La ley de consecuencia es inmensamente sabia y además de dar a cada uno los resultados de sus actos, les facilita un destino donde se verán obligados a desarrollar de una forma u otra lo que no quisieron hacer en el pasado. El ser humano debe llegar a ser perfecto como su Padre que está en los cielos lo es. Y la ley de consecuencia, junto a la de renacimiento, se encargan de enseñar al que no sabe y al que no quiere aprender. Por tanto, ¿no deberíamos razonar nuestras acciones hasta el punto de poder intuir cómo puede ser el futuro que nos estamos forjando? El ejercicio de la retrospección dado por la Fraternidad Rosacruz más Händel es de un inmenso valor para cualquier aspirante espiritual, por no decir para cualquier persona, desde cualquier aspecto que se mire. Y en el tema que en esta grabación, esta conferencia, estamos analizando, pues no lo es menos. Si examináramos cada noche lo que hacemos, decimos y pensamos durante el día, cómo nos comportamos con los demás, cuando actuamos altruista o egoístamente, etc., para comprobar, entre otras cosas, si lo hacemos de una manera consciente y voluntariamente o no, nos daríamos cuenta de que en la mayoría de los casos no lo hacemos así, sino que ni siquiera razonamos nuestras acciones. Lo cierto es que si lo hiciéramos, dormiríamos mucho más tranquilo después de cada examen de conciencia nocturno. Quien, aunque no le guste, cumple feliz y responsablemente con sus obligaciones, tendrá mayor progreso. Por ejemplo, un funcionario que atiende al público cumpliendo responsablemente con su deber se verá más compensado que el funcionario alegre y chistoso que ambienta a todas las personas de la oficina pero que no cumple con sus deberes. El padre que después de trabajar atiende las necesidades de sus hijos en la casa
se verá mucho más compensado que el que lleva todos los días juguetes para sus hijos, pero no les hace caso ni se preocupa de ellos. Y así pues podríamos poner infinidad de ejemplos que podemos ver en nuestra vida cotidiana. Creo que fue Santa Teresa quien dijo aquello de que Dios se encuentra también entre las cacerolas. Y San Pablo también dijo que hiciéramos todo para la gloria de Dios. Bueno, esa es otra manera de obtener beneficios de nuestras acciones. No se trata nada más que tener el pensamiento en Dios mientras hacemos algo y hacerlo incluso como si fuera una ofrenda o un sacrificio ante Él o para Él. De esta forma, aunque nuestras actividades sean pequeñas o aburridas, se convertirán en grandes causas que traerán grandes y beneficiosos efectos. Porque no solo lo que hacemos es importante, sino que también cómo lo hacemos lo es para nuestra presente y para nuestra futura vida. ¿Se puede mejorar esto? Pues la respuesta podría ser sí, porque no nos podemos conformar con hacer bien las cosas que debemos, sino que, además, deberíamos perfeccionarlas. Hacer que si un día no sale bien, pues intentar que al siguiente día salgan, si es posible, mejor o que sean más útiles para los demás o para lo que sea. La persona que se preocupa y se esfuerza por mejorar o perfeccionar las actividades habituales de su vida cotidiana obtendrá más y mayores recompensas y oportunidades de progreso que quien, con muchas ganas, corre de una actividad a otra sin centrarse ni desarrollar nada. Eso lo he comprobado yo también en algunos de mis alumnos cuando impartía cursos de filosofía culta. Personas que estaban cada día en diferentes escuelas, diferentes sitios, escuchando de todo, toda clase de enseñanzas, y en realidad no aprendían nada porque tenían un cacao mental que ni ellos sabían lo que decían. La práctica de la repetición de ciertos hechos o ejercicios positivos es importante porque la repetición es la nota clave del vehículo o cuerpo llamado en esoterismo cuerpo etérico. Este cuerpo es el creador de los hábitos y por tanto de suma importancia para el desarrollo espiritual de cualquier persona que desee progresar en ese sentido. Está claro que si repetimos la retrospección cada noche, crearemos un hábito que nos ayudará muchísimo respecto al estado post-mortem. Bien, pues asimismo, si razonáramos nuestras actitudes y acciones diarias, obtendríamos un gran beneficio tanto en esta vida como en las futuras. Si nos esforzásemos por hacer el bien a cualquier persona y en todo lugar lo mejor que podamos y de corazón, en lugar de quejarnos tanto y de perder el tiempo en cosas sin sentido y sin valor positivo alguno, haríamos grandes progresos en esta vida y seríamos felices interna y externamente, sea cual sea nuestro medio de vida. No deberíamos dejarnos vencer por el aburrimiento, la monotonía, la desesperanza y la falta de confianza propia. La persistencia debe estar lista para entrar en acción después de cada caída y en todo momento. Nuestras acciones deben estar controladas por el discernimiento, la determinación, la devoción a Dios y la fraternidad con el prójimo. La adoración y la humildad espiritual deben ir junto a la oración en cada hecho, porque de lo que se trata es de cumplir los mandatos de Dios y colaborar con su plan. Actuando de esta manera y sin desearlo directamente, obtendremos gran ayuda y beneficios por parte de los agentes de Dios. Si queremos que nuestros propósitos sean los de Dios, debemos hacer que nuestras actividades monótonas y cotidianas sean un medio para servir al prójimo.
Una de las conclusiones que podemos extraer de esta conferencia, de este artículo, es que debemos usar el discernimiento antes de actuar. Por tanto, siempre que podamos, deberíamos preguntarnos: ¿es útil o puede beneficiar a alguien lo que voy a hacer o decir? ¿Es compatible con las leyes divinas? ¿Estoy actuando egoísta o altruistamente? Si nuestra conciencia e intuición nos da la respuesta positiva a estas preguntas, es que el trabajo es digno de hacerse y, naturalmente, deberíamos hacerlo lo mejor que podamos. Las acciones, faltas de previsión y de razonamiento, no suelen traer satisfacciones y, por el contrario, traen malos resultados. La determinación también tiene su papel importante a la hora de actuar, porque tanto si actuamos fríamente o de mala gana, como si renunciamos a la acción, nada ganaremos. Por eso, y antes que renunciar, es preferible cambiar los planes o persistir en el intento hasta conseguir lo que deseamos. Está claro que la desidia, la falta de discernimiento, la vaguedad o la indiferencia nada ayudan y mucho perjudican a la hora de actuar. El propósito de la vida es la experiencia, gracias a la cual evolucionamos. Si nuestras expresiones o hechos no son razonados ni benevolentes, no podemos esperar un mejor destino ni un futuro pleno de felicidad. Nos beneficiaremos de la experiencia cuando nuestras acciones sean razonadas, hechas con buena voluntad y con el deseo de servir a Dios y al prójimo.